Hola amigos, el día de hoy les traemos el súper resumen de Robot Salvaje. Esperemos lo disfruten, así que sin más comencemos. Todo comienza con una tormenta que desvió un cargamento hacia una isla. Al terminar la tormenta, unas nutrias que vivían en esa zona descubrieron que las olas habían traído unas extrañas cajas a la costa. Curiosas, las nutrias inspeccionaron las cajas y el más pequeño de la familia se subió encima de una de ellas. Por accidente, activó al ser que se encontraba dentro. Un robot salió de su cápsula y saluda a las nutrias. El robot les agradeció por haber adquirido el último producto de la empresa Universal Dynamics y se presentó. Soy Rossum 7134. Una Rossum siempre completa sus tareas. Luego les preguntó cuál sería su primera orden, pero las nutrias no entendieron y, asustadas, se pusieron en alerta ante este ser desconocido. De repente, una ola golpeó a Ross. Después, Ross ve venir una segunda ola y al sentir el peligro, decidió escapar. Intentó trepar por el risco, pero no podía. Entonces, imitó a un cangrejo que pasaba cerca y, copiando sus movimientos, logró subir. Ya en la cima, intentó analizar al cangrejo, preguntándose si era su dueño, pero justo cuando iba a hacerle preguntas, una gaviota se llevó al cangrejo. Ross, maravillado por el ecosistema que lo rodeaba, decidió limpiarse y se prometió a sí mismo dar lo mejor de él y realizar cualquier tarea que le fuera ordenada. Ross se adentra en la isla y más tarde se cruza con una ardilla y le pregunta si era su dueño. La ardilla le lanzó una bellota y Ross, en señal de agradecimiento, le entregó un sticker, pero la ardilla, sin dudarlo, rompió el sticker. Desconociendo las costumbres animales, Ross intentó seguir ayudando, pero en lugar de ser aceptado, fue marginado. Por accidente, destruyó la presa de un castor, y un venado, queriendo deshacerse de él, lo pateó lejos. Más tarde, Ross ve un árbol lleno de mariposas y queda encantado por su belleza. Pero el momento duró poco. Una mariposa fue devorada por un cuervo, y luego un lince devoró al cuervo. Este conflicto terminó con la llegada de un zorrillo. Ross, creyendo que todo se puede resolver hablando, le dijo que las riñas podían solucionarse mediante el diálogo, pero el zorrillo le dispara y se va. Al darse cuenta de que no entendía a los animales, Ross decidió aprender más sobre su entorno, así que permaneció inmóvil durante varios días observando y escuchando a los animales, aprendiendo sus dialectos y comportamientos. Al finalizar su investigación, Ross se levantó. Ahora comprendía el idioma de los animales. Se presentó de nuevo diciendo que, con su ayuda, él podría hacerles la vida más fácil y sencilla. Sin embargo, un alce lo golpea enviándolo lejos. Los animales pensaron que Ross había muerto, pero a pesar del golpe, el robot se levantó nuevamente. Todos huyen asustados. Más tarde, Ross subió a la cima de una montaña y, al no encontrar a su dueño, decide regresar a la fábrica, así que activa su transmisor. Pero un rayo lo golpea y cae de la montaña. Al despertar, un grupo de mapaches están robando sus partes. Los mapaches no son presa fácil, pero Ross recupera sus partes y activa de nuevo su transmisor. Pero un mapache se lo roba y sube a un árbol. Ross sigue al mapache, pero al mismo tiempo los demás mapaches lo persiguieron, y como eran muchos, hicieron que el árbol se inclinara. Cuando Ross bajó, todos los mapaches salieron volando. En su intento por recuperar el transmisor, Ross siguió al último mapache hasta una cueva. Ross recupera su transmisor, pero de repente aparece un enorme oso grizzly. El oso atacó a Ross y este intenta escapar. Mientras esquivaba los golpes del oso, Ross resbaló por la montaña y cayó sobre un nido de gansos. En el caos, accidentalmente mató a la madre ganso y rompió la mayoría de sus huevos. Al revisar el último huevo que quedaba, Ross se sorprende al ver que aún contenía un gansito que estaba a punto de nacer. De pronto, aparece un zorro y roba el huevo. En medio de la persecución, Ross cayó por un acantilado.
El zorro, al verlo, se alejó tranquilamente, creyendo que Ross no regresaría. Sin embargo, el robot se levantó una vez más, lo que asustó al zorro. Desesperado, el zorro se comió el huevo, pero Ross lo obligó a escupirlo. Mientras escapaba, el zorro cayó sobre un puercoespín y quedó cubierto de espinas. Ross recupera el huevo y en lugar de eliminar al zorro, lo ayuda a quitarse las espinas. El zorro, asombrado por este gesto, se marchó. Ross saca el huevo de su pecho y este empieza a eclosionar. Un pequeño ganso salió del cascarón y al ver a Ross, lo confundió con su madre. Ross, sabiendo que había cumplido su labor, decide dejar al gansito. Después enciende su transmisor y camina en busca de señal. Pero el gansito lo sigue. Cuando finalmente obtuvo señal, Ross intenta enviar un mensaje a su fábrica, pero el gansito rompe su transmisor de un picotazo. En ese momento, Ross vio a una familia de zarigüeyas peleando a lo lejos. Para deshacerse del gansito, Ross lo dejó sobre el lomo de la mamá zarigüeya llamada Sarita. Sarita, al sentir algo extra en su lomo, cuenta a sus hijos y estos le respondieron que el gansito no era parte de la familia. ¡Somos tus hijos! Todos menos este. Ross apareció y todas las pequeñas zarigüeyas se hacen las muertas. Sarita se acercó a Ross y le dijo que el gansito ahora era su responsabilidad, ya que los gansitos se apegan a lo primero que ven al nacer. Aunque Ross no quería aceptarlo, Sarita le ordenó que cuidara al gansito. Puedes cuidar de él. Ahora es tu tarea. Argumentando que ella tenía que cuidar a 7 crías, mientras que Ross solo debía encargarse de una. Al no saber cómo cuidar al gansito, Ross recibió 3 instrucciones de Sarita: alimentarlo, enseñarle a nadar y hacer que aprenda a volar en otoño. Comer, nadar, volar en otoño. Si el gansito no migraba con el cambio de estación, moriría. Sarita se marcha junto con sus hijos. Bueno, suerte. ¡Adiós! Tu bebé no está ahí bien. Ojalá no se muera. Ross intenta alimentar al gansito. Luego lo hizo flotar. Nadar. Más tarde, al intentar enseñarle a volar, un ave casi se come al gansito. Todo esto fue observado por Flint, el zorro que había robado el huevo antes. Flint se presentó y, aprovechándose de la inocencia de Ross, le sugirió que confiara en él para cuidar al gansito. En realidad, el zorro solo buscaba aprovecharse de Ross para obtener comida. Déjame ver. Yo digo que está bien. Viendo que el gansito no comía, Flint escarbó la tierra y sacó gusanos para alimentarlo. Ross, todavía herido y necesitando reparaciones, fue convencido por Flint de que la mejor solución era encontrar a otro robot como él y matarlo para obtener un transmisor de reemplazo. Cuando nos topemos con otro robot, lo matamos. Y le quitamos el transmisor. Después, Ross le cuenta cómo encontró al gansito, pero Flint le dice que lo mejor será que el pequeño no sepa nada de eso. Hubo un accidente. Aniquilé a su familia. Un consejo, no lo digas. No te conviene que se sepa ese pequeño detalle. Luego, el zorro decidió enseñar al gansito a nadar, lanzándolo de una patada a un estanque. Sin embargo, Ross lo saca inmediatamente. Flint le dice a Ross que el gansito era diferente y que, aunque se hubiera criado con su familia, probablemente no hubiera vivido mucho. Aunque alguien no hubiera matado a su familia, probablemente no habría vivido mucho. Más tarde, Ross decide construir un refugio. Mientras recolectan madera, pasan junto a un enorme árbol y conocen a un castor que llevaba años intentando talarlo. Ross trabajó durante varias semanas para crear un refugio donde cupieran los 3. Un día, mientras construían, el gansito comenzó a hablar y aprende a llamar a Ross. Pero tú puedes llamarme Ross. Mientras continuaba colocando la madera, el gansito quería ayudar, pero Ross le dijo que su ayuda no era necesaria y que solo lo estaba retrasando. Esto entristeció al pequeño, así que Ross le permitió ayudar. Emocionado el gansito, comenzó a colocar una ramita, luego otra y otra, hasta que Ross empezó a estresarse.
Finalmente, la casa estuvo terminada. Flint, siempre buscando perfección, dijo que a la casa le faltaba algo, así que decidieron ir a la playa en busca de algún objeto para embellecerla. Mientras caminaban, Flint le preguntó a Ross qué nombre le pondría a el gansito. Ross sugirió 001, pero Flint lo encontró horrible. Te asigno el siguiente nombre, gansito. 0001. Ay, no, qué horror. Ay, no, qué horror. Al analizar al gansito, Ross notó que su pico brillaba, así que decidió llamarlo Brillo. Brillo. ¿Ese nombre es satisfactorio? ¿Pillo? De pronto, el castor apareció furioso acusándolos de haber copiado su diseño. Esto asustó a Brillo, y Flint, para calmarlo, tomó una roca con la intención de aplastarlo para ahuyentar sus miedos, pero Ross lo detuvo. Entonces Flint sugirió contarle un cuento para que se sintiera seguro. Como buen mentiroso, Flint comenzó una historia sobre un gansito que vivía en una isla. El gansito pidió a las estrellas una nueva mamá, y las estrellas le enviaron un robot. Este robot cayó en una playa, pero había perdido partes importantes de su ser. Al ver al gansito, se sintió muy afortunada de ser madre. Se sintió Obligada y agobiada. muy afortunada de ser madre. Mamá. Flint cerró la historia asegurando que, pase lo que pase, su mamá siempre lo amaría. Al terminar el cuento, Brillo se quedó dormido. Ross le preguntó a Flint cómo podía contar una historia sobre el amor si nunca lo había experimentado. Flint respondió que cuando alguien crece sin algo importante, pasa mucho tiempo pensando en eso. Sí, bueno, cuando creces sin algo, te la pasas mucho tiempo pensando en eso. Con el tiempo, Brillo creció, pero habiéndose criado solo con Ross, no sabía cómo relacionarse con otros animales. Siempre que intentaba acercarse, los demás se alejaban de él. Brillo confesó que su objetivo ese verano era conseguir un amigo. Esperaba ya tener al menos un amigo este verano, pero todo solo... ¿Gritan y corren? Sí. Pero hasta ahora no había tenido éxito. Ross, al ver que Brillo estaba pasando por las mismas dificultades que ella, le dijo que entendía su situación. Después de la plática, decidieron enseñar a Brillo a nadar. Sarita, la zarigüeya y sus hijos se unieron a observar. Las zarigüeyas, siempre pesimistas, decían que Brillo no lo lograría, que se estrellaría contra las rocas, se ahogaría o se enfermaría. Estos comentarios llenaron de miedo a Brillo, quien ya no quería nadar. ¿Se va a ahogar? ¿Le van a dar las hipotermias? No, lo más probable es que el impacto lo mate. Pero Flint lo empujó al agua. A pesar de sus esfuerzos, Brillo no podía nadar, lo que preocupó a Ross. Sin embargo, Flint le pidió que no interviniera, ya que Brillo estaba creciendo y debía aprender a independizarse. Ross tiene que independizarse si es que va a emigrar. Prefiero que se independice más cerca de casa. Mientras Brillo cruzaba el estanque, vio a otros gansos iguales a él. Emocionado, intentó hablar con ellos, pero lo rechazaron, excepto por una gansa que lo reconoció como el gansito criado por un monstruo. Otros gansos llegaron al lugar y comenzaron a molestarlo, diciendo que no era igual a ellos. No tenemos nada en común contigo. El circo está del otro lado del lago. ¿A eso le llamas ala? Incluso intentaron ahogarlo, lo que hizo que Ross entrara en pánico y fuera en su rescate. Al ver a Ross, todos los gansos vuelan del lugar. Pero de repente, un pez ataca a Brillo. Ross corre a salvarlo, pero se atora con una piedra en el estanque. A Ross no le queda de otra más que lanzar piedras para después salvarlo. Confundido y triste, Brillo se preguntó por qué su propia especie lo marginaba. Los gansos le dijeron que era anormal y que nunca sería como ellos. Derrotado, Brillo aceptó su destino y le pidió a su mamá que se fueran. Los gansos se burlaron, diciéndole que Ross no era su verdadera mamá, que en realidad había matado a su madre biológica. Esa cosa mató a tu madre. Todo el mundo lo sabe. Esto hizo que Brillo se sintiera devastado. Flint, enfurecido por la crueldad de los gansos, intentó comérselos, pero Ross lo detuvo. Mientras se iban,
Flint juró que volvería por ellos. ¡Nos vemos para cenar! ¡Esto no se ha acabado! De regreso en casa, Brillo, aún herido por las palabras de los gansos, le preguntó a Ross qué había sucedido con su verdadera madre. Ross, nerviosa, le explicó que por accidente había caído en su nido. Ross intentó disculparse, pero Brillo, herido, le reclamó por no haberle contado la verdad antes. Le dijo que había pasado todo este tiempo pensando que Ross era su madre, pero ahora se daba cuenta de que, tal vez si hubiera crecido con su verdadera familia, sería un ganso normal y no una rareza. Con ellos pude haber sido normal. Pude haber aprendido a nadar, a volar. Ross, tratando de consolarlo, le recordó que había nadado bien ese día y que si seguía practicando mejoraría. Pero Brillo, desilusionado, le dijo que, aunque mejorara, nunca sería aceptado por su especie. Además, agregó que Ross no era su madre y que no tenía sentimientos. No eres mi mamá. Lo entiendo. No, tú no entiendes nada. Tú no sientes nada. Más tarde, Ross va a la costa y ahí encuentra un catálogo y entre los escombros, partes de otros robots que, al igual que ella, habían llegado a la isla. Al sostener la cabeza de uno de esos robots, Ross activó un video de la empresa Universal Dynamic, en el que explicaban cómo los robots estaban diseñados para integrarse en todo tipo de comunidades, y cómo un robot en cada familia podría aumentar la felicidad y brindar más tiempo libre a las personas. Ross, decidida a reconstruir a uno de sus hermanos, comenzó a ensamblar las piezas de un robot. Al terminar, le dio un nuevo nombre: Fierros. Voy a llamarte Fierros. Lista para asignación de primera tarea. Como su primera tarea, Ross le pidió ayuda para resolver sus problemas y le preguntó qué hacer si no podía cumplir con su labor. Fierros, tras analizar la situación, le explicó que los robots como ellos estaban programados para obedecer órdenes, pero que a veces las tareas eran tan difíciles que debían improvisar. Lo que antes sucedía en su cerebro ahora parecía venir de su corazón, aunque Fierros no comprendía a qué se refería con eso. Ross, sintiendo una confusión inédita para un robot, se dio cuenta de que algo había cambiado en su programación. Había comenzado a desarrollar sentimientos. Fierros ejecuta un diagnóstico y clasifica como defectuosa a Ross, y le dice que lo mejor era volver a la fábrica para ser arreglada. Estás defectuosa. Debes regresar a la fábrica. Antes de desconectarse, le dio un nuevo transmisor a Ross, pero no sin antes advertirle que su comportamiento era un error y debía ser corregido. Ross, sintiendo que había perdido su propósito, se dirigió a una montaña en busca de respuestas. Flint la encontró después de buscarla todo el día. Ross le mostró su transmisor y le dijo que con él llamaría a la fábrica, porque estaba defectuosa y necesita ser reparada. Flint, con tristeza, intentó hacerla cambiar de opinión, pero Ross estaba convencida de que en ese lugar podrían repararla. Justo en ese momento, vieron a unos gansos volar. Flint, preocupado, le pidió a Ross que volvieran para seguir con su entrenamiento, ya que el verano terminaría pronto. Sin embargo, al regresar, Brillo no quería su ayuda. A pesar de esto, Ross le dijo que no lo dejaría solo, porque sabía que él era capaz de volar. Le prometió que haría todo lo posible para ayudarlo. Durante los días siguientes, ambos practicaron sin descanso. Ross incluso construyó una pista de entrenamiento para facilitar el vuelo de Brillo. El castor, al notar que a Ross le faltaba una pierna, le fabricó una de madera. Al día siguiente, Brillo entrenó junto a Ross, pero sentía que sus alas eran demasiado pequeñas, lo que dificultaba su progreso. No tiene caso. Son muy pequeñas. Tú no puedes volar con él. En busca de ayuda, encontraron a un halcón llamado Bólido. Él les dijo que el tamaño de las alas no importaba. Las alas pequeñas no están a la altura. Las alas pequeñas son dientes, son las garras del cielo. Bajo su guía, comenzaron un entrenamiento riguroso.
Bólido le aseguró que, aunque sería difícil, Brillo podría convertirse en un excelente volador con esfuerzo. Un día, un viejo ganso llamado Gansabio se acercó a Ross para felicitarla por lo que estaba haciendo. Gansabio era el líder de la próxima bandada migratoria. Le dijo a Ross que, a pesar de las diferencias de Brillo, era un ave muy especial. Por lo que he visto, el corazón de Brillo es mucho más grande por dentro que por fuera. Ross le agradeció diciendo que él era el único ganso que había mostrado amabilidad. Gansabio comentó que los suyos eran aburridos y les gustaba el chisme, pero reconoce la fortaleza de Brillo, quien debería haber muerto hace mucho, pero gracias a Ross se había convertido en un ave muy fuerte. Gansabio le informa que la bandada partiría en una semana y que Brillo tendría que entrenar todo el día si quería unirse a ellos. Si demostraba resistencia, sería aceptado en el grupo. Resistencia. Y luego hablamos. Así que, durante esos días, Brillo practicó incansablemente. Incluso, Sarita, la zarigüeya, se unió al entrenamiento y lo animó de su particular manera. ¡Mueve esa cola emplumada inmediatamente! ¡Vuelve a elevarte! Finalmente, el día llegó. Al unirse a los gansos, algunos seguían marginándolo, pero Gansabio se encargó de preparar a todos para el largo viaje, advirtiéndoles que tuvieran cuidado. Antes de partir, Gansabio saludó a Brillo y le dijo que sería un honor tenerlo en su grupo. Brillo, conmovido, expresó que, aunque había perdido a su madre, había encontrado a alguien que lo cuidó y lo amó como si fuera suyo. Ross le agradeció a Gansabio, pero sabía que había llegado el momento de despedirse. Brillo, con tristeza, le preguntó si estaría ahí cuando regresara. Ross le responde que no. ¿Estarás aquí cuando regrese? No. Pero le dice que se alegraba de haberlo acompañado. Flint añadió que Brillo volaría a su manera y que lo haría bien. Ross lo acompañó una última vez antes de verlo partir. Aunque su tarea estaba completa, Ross se sintió incapaz de dejarlo ir. Lo siguió por un momento. Mientras Brillo volaba, una pluma cayó en sus manos. A pesar de no estar programada para tener sentimientos, Ross atesoró esa pluma con todo su corazón. Flint, viendo la tristeza de Ross, la encontró nuevamente y le preguntó qué harían ahora que Brillo se había ido. Ross, aún confundida, respondió que ella regresaría a la fábrica y que Flint volvería a su vida solitaria. Tú ya puedes retomar tu solitaria vida de luchar por sobrevivir en una isla donde todos te quieren matar y comer. Pero al mirarse, ambos se dieron cuenta de que no querían separarse. Flint, con su sabiduría particular, le dijo que no estaba obligada a irse si no quería. Cuando Ross se volteó para hablar con Flint, él ya no estaba. Flint se dirigía a una madriguera para hibernar como el resto de los animales. Ross, volviendo a la montaña, supo que su tarea había terminado. Con una mezcla de melancolía y aceptación, activó su transmisor, esperando ser encontrada y regresar a la fábrica. Mientras los humanos captaban la señal de auxilio de Ross en otra parte del mundo, la bandada de gansos continuaba su viaje. Durante su travesía, una tormenta obligó a la bandada a resguardarse en un invernadero humano. Mientras estaban ahí, Brillo intentó socializar, pero los gansos seguían haciéndolo a un lado. Emigrar sí que es agotador, ¿no? Sí, todos me odian. De repente, Brillo vio un robot que pensó que era Ross, pero pronto se dio cuenta de que había muchos robots similares a ella, solo que estos estaban programados para atacar, ya que consideraban a los gansos como plagas. Contaminación. Los robots exterminadores comenzaron a dispararles y la bandada intentó escapar. Gansabio, confiando en la experiencia de Brillo con robots, decidió que los gansos deberían seguirlo. Brillo tomó el mando y guió a las aves para escapar. Sin embargo, un robot de la clase exterminador comenzó a disparar directamente a Brillo. Gansabio, valiente, se quedó atrás para ganarles tiempo. Y justo cuando el robot iba a disparar a Brillo, Gansabio se lanzó contra el exterminador y se sacrifica, recibiendo el disparo él mismo.
Mientras tanto, en la isla, Ross despertaba y se sorprendió al ver que Flynn había vuelto. Ross le contó que había apagado su transmisor porque solo quería saber si su hijo había logrado volar. Necesitaba saber si lo logró. Flynn explicó que su madriguera se llenó de nieve y no encontró mejor refugio que la casa de Ross. Al escuchar esto, Ross se dio cuenta de que otros animales también estarían sufriendo el mismo destino y decidió que debía ayudarlos. Aunque Flynn pensaba que era una mala idea, Ross le dijo que toda vida es valiosa, incluso las más pequeñas. Flynn, utilizando su olfato, ayudó a Ross a encontrar animales atrapados bajo la nieve. Juntos salvaron al castor, a Sarita y a sus hijos, y su hogar comenzó a llenarse de refugiados. El dúo viajó a los lugares más recónditos, rescatando a todo animal que pudieron encontrar. Por tanto, Esfuerzo Ross comenzó a debilitarse, ya que no podía recargar su energía solar. Flint le rogó que se detuviera, pero Ross no se detuvo. Fue a salvar al oso. Al regresar al refugio, los animales peleaban entre sí, incapaces de coexistir. Ross le pidió a Flint que los controlara. Flint, ¿qué? Ayúdalos. Con su astucia, Flint les explicó que, si alguien salía, moriría, y que debían aprender a coexistir. Además, les recordó que todos seguían vivos gracias a Ross, a quien antes llamaban monstruo. Y es gracias a ella. La cosa, el monstruo. Aunque algunos se burlaban de ella, Ross los había salvado de la tormenta. Ross, a punto de apagarse, pidió una tregua. Necesito que me prometan una cosa. Una tregua. El oso fue el primero en aceptar, prometiendo no pelear. Poco a poco, los demás animales hicieron las paces. Ross le dijo a Sarita que su tarea ya estaba completa y finalmente se apagó. Con la llegada de la primavera, Ross despertó y lo primero que hizo fue buscar a los gansos. Estaba ansiosa por ver a Brillo, convencida de que su hijo estaría ahí. A lo lejos, vio que Brillo había sido aceptado por su especie. Aunque Ross quería acercarse, decidió no hacerlo, temiendo que su presencia pudiera hacer que Brillo perdiera el respeto que había ganado. Mientras tanto, Flint, al ver a Brillo, lo recibió con una mordida cariñosa en el cuello, lo que asustó a los demás gansos. Al preguntar por Gansabio, Flint dedujo lo que había pasado. También le contó a Brillo que Ross nunca se fue y que se había quedado esperando por él. Brillo buscó a Ross, pero ella se encontraba lejos. Justo en ese momento, su transmisor se activó y una nave de la empresa universal Dynamic llegó para buscarla. A bordo estaba un robot muy especial encargada de eliminar a los robots defectuosos. Su nombre era Bontra. Yo soy Bontra. Ella le explicó a Ross que había llegado ahí con otros 6 robots, pero que ella era la única sobreviviente de la misión. Bontra le dijo a Ross que la llevaría de regreso a la fábrica para ser estudiada, ya que se había desviado de su programación. Ross intentó explicarle que se había quedado en la isla porque tenía una misión que completar. Pero Bontra se mostró desconcertada, señalando que no había humanos en la isla para darle órdenes. ¿Cómo se te asignó una tarea en un lugar donde nada puede comunicarse contigo? Cuando Bontra le ordenó a Ross que ingresara a la nave, Ross le respondió que ese ya no era su nombre. Mi nombre es Ross. Justo cuando Ross estaba a punto de abordar la nave, Flint apareció y le dijo que Brillo había regresado y que necesitaba hablar con ella. De repente, Ross baja de la nave. Bontra molesta. Le recordó que debía regresar a la fábrica. Ross le dijo que volvería pronto, pero Bontra sabía que mentía, así que envió a los exterminadores tras ella. Ross intentó escapar, pero el oso y el resto de los animales que había rescatado se unieron para ayudarla. Justo en ese momento, Brillo la encontró y le dijo que tenía algo importante que decirle.
Lamentablemente, los exterminadores los encontraron antes de que pudiera hablar. Los animales defendieron a Roz, argumentando que ella pertenecía a ese lugar. Sin embargo, los exterminadores insistieron en que Roz no pertenecía al entorno salvaje. Roz, con determinación, les respondió que estaban equivocados, que ella era ahora un robot salvaje. Yo soy una robot salvaje. De repente, se desató una pelea en la que todos los animales se unieron contra los exterminadores, logrando vencerlos. En un acto de desesperación, Bontra destruyó a los exterminadores y esto provoca un incendio en el bosque. Roz fue capturada y llevada a la nave, pero Brillo, el halcón bólido y el resto de los gansos fueron en su rescate. ¡Síganme! ¡A tu izquierda! Mientras tanto, los animales en la isla se dieron cuenta de que el incendio se estaba extendiendo, por lo que buscaron al castor, quien aún intentaba derribar el árbol gigante. El castor les dijo que los ayudaría si se disculpaban con él. Todos lo hicieron, excepto Flint. El castor firme dijo que hasta que Flint no se disculpara sinceramente, no los ayudaría. Finalmente, Flint lo hizo y el castor accedió a ayudar. Mientras tanto, Bontra intentaba reiniciar a Roz, pero Brillo y las aves atacaron la nave. Cuando Brillo entró, vio a Roz inmóvil y con lágrimas en los ojos le pidió perdón, diciéndole que todo lo que había sucedido no era su culpa. Lo que pasó no fue tu culpa. Le confesó que la amaba y que siempre sería su mamá. Al escuchar esto, Roz se reactivó y le dijo que ella también lo amaba y que era momento de regresar a casa. Vámonos a casa. Regresando al bosque, los animales tiraron el árbol gigante al río y así lograron apagar el incendio. En la nave Bontra no deja escapar a Roz y a Brillo, pero Roz se quita una mano sin que nadie se dé cuenta y acciona un interruptor que activa un imán y aplasta a Bontra. Pero Bontra, antes de apagarse, le dice que seguirán viniendo por ella. Seguiremos viniendo hasta que te atrapemos. Seguiremos viniendo hasta que te atrapemos. Roz, sabiendo que Brillo tenía el ala lastimada y no podía volar, se lanza hacia el vacío. Mientras caían, Roz sacó su batería principal y después colocó a su hijo dentro de él. La energía al exterior. Cae en el estanque, aunque quedó gravemente dañado, sobrevivió al impacto. Al llegar a la orilla, Roz sacó a Brillo, quien estaba a salvo. Todos los animales se alegraron. Sin embargo, Roz les dice que, a pesar de haber ganado esta batalla, sus enemigos regresarían. Seguirán viniendo hasta que me atrapen. Los animales le responden que estarían listos para enfrentarlos. Roz les dice que el único modo de protegerlos era volver a la fábrica. Les explicó que cuando fue desactivada, escuchó la voz de Brillo y que esa conexión le permitió volver. Promete que, pase lo que pase, esa parte de ella nunca podrá ser eliminada. Con lágrimas en los ojos, Flint le rogó que no se fuera, diciéndole que la necesitaba y que la quería. Los otros animales también le dijeron que siempre la recibirían cuando se sintiera sola. Roz los abrazó y les prometió que encontraría la manera de regresar. Finalmente, Roz llamó a sus creadores y fue recogida por la nave. Mientras Flynn observaba su partida con tristeza, el oso se le acercó y bromeando le dice que lo cazaría al día siguiente tratando de animarlo. Tú sabes que mañana volveré a cazarte. Brillo también se despide volando unos instantes junto a la nave. Con la llegada del invierno, los animales se refugiaron en la casa de Roz. Los pequeños curiosos jugaron con las cabezas que proyectaban los videos de los robots, pero Sarita rápidamente los desactivó y le pidió a Flint que contara un cuento. Flint, con una sonrisa, comenzó su relato y cuenta la historia de Roz.
Mientras tanto, en un invernadero lejano, vemos a Ross cumpliendo sus labores, pero en ese momento llega Brillo. Ross lo toma en sus brazos y ambos se abrazan. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó, regálanos un pulgar arriba y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.